pues vamos a continuar nuestro estudio que habíamos dejado pendiente la semana pasada. ¿Se acuerdan? Era, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo, que es de Dios, que es en Cristo Jesús? Y estábamos comentando que la cita era Romanos 8, 38 y 39. Habíamos dicho hace 2 semanas o 3 semanas que Romanos 8, 28 hablaba de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y por eso fuimos llamados, para que todo, a partir de ese momento, todo resultara para bien de nosotros. Hoy estamos hablando de Romanos 8, pero 10 versículos adelante, que es Romanos 38 y 39, que vamos a abrir ahorita nuestras Biblias para recordar en este momento este pasaje. Lo que sí te puedo decir, y es que estamos platicando, la semana pasada estábamos comentando que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Que si alguien se separa del amor de Dios, no es porque Dios lo haya separado, es porque tú te quieres separar. ¿Sí? Hay un pasaje que ustedes y yo lo conocemos, que es el libro de Job. Cuando a Job le llega todas estas cosas que le estaba pasando, pierde su familia, pierde sus bienes, pierde sus riquezas, pierde la salud, y no encuentran una justificación, no encuentran el motivo de todo esto. Y la esposa, un poco desesperada, le da un consejo. Le dice, oye Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Sí? Rápido, un buen consejo. A veces nosotros, hay momentos en nuestra vida que nos sentimos un poquito agobiados, que nos sentimos un poquito, que queremos mandar todo a volar, que queremos decir, yo ya no puedo. Y viene por mi mente, y viene a nuestra mente ese mismo consejo que le dio la esposa a Job. Maldice a Dios y muerte, manda todo a volar. Las cosas no están saliendo como habían prometido, las cosas no habían salido como la palabra de Dios lo dice. Hay problemas, hay situaciones, y en ese momento te sientes desesperado. Y dices, hijo, pues yo te quiero decir algo. Pues sí, efectivamente, puedes mandar, sí, no maldecir, pero sería una palabra muy fuerte, pero podrías hacerte a un lado y decirte, olvidarte de Dios, ¿sí? Y yo te diría dos cosas, si lo hicieras. Dios no tiene la culpa, ¿eh? Dios no tiene la culpa de lo que estamos viviendo o de lo que está pasando. Es una situación que es motivo que a lo mejor es una situación que a lo mejor nosotros provocamos, motivamos, y esto es la cuestión de lo que estamos viviendo. Estamos cosechando algo que sembramos. Y la segunda cosa que te quiero decir es que no solamente no tiene Dios la culpa, sino que aún en cuanto te encuentres en esta situación, Dios te va a seguir amando. Tú lo puedes traicionar, tú te puedes desertar, tú puedes salirte por un lado, tú puedes negarlo, incluso lo que veíamos la semana pasada y vamos a seguir viendo esta semana. Y eso nunca te va a dejar de amar Dios, aunque tú lo hagas. Podrás cometer los pecados más graves que puede hablar la Biblia, y eso no va a ser motivo para que Dios deje de amarte, para que Dios deje de quererte. Y eso es precisamente lo que vamos a estar comentando esta mañana. Podrán suceder muchas cosas. Podrás tú incluso, como dijo la esposa Job, maldecir a Dios y alejarte y irte y dejar, olvidarte de Él, negarlo, desconocerlo, todo lo que tú puedas hacer. Sin embargo, Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar de amar. Y esto es precisamente lo que Pablo está comentando en estos dos versículos. Él se levanta, él voltea a todos lados y dice, a ver, quiero encontrar una causa, quiero encontrar un motivo, quiero encontrar una circunstancia, quiero encontrar un evento, quiero encontrar algo que me aparte del amor de Dios, algo que dé el que Dios, ¿sí?, se divorcie de mí, corte de mí. Y él se pone a analizar en lo profundo, allá en el mar profundo, allá en una grieta, en el cráter de un volcán, allá abajo, en lo más profundo, y no lo encuentra. En el cielo,
allá arriba en el cielo, en el firmamento, una causa que me aparte a mí del amor de Dios, o que Dios me aparte, me haga a un lado y no lo encuentro. Lo presente, no lo encuentro. Lo pasado, no lo encuentro. Lo porvenir, no lo encuentro. Entonces llega a esa conclusión, dicen los versículos que vamos a leer ahorita. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y bueno, lo vamos a leer, pero permítanme. Vamos a iniciar con una oración, vamos a orar y después iniciamos ya nuestra prédica. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta prédica. Vamos, acompáñenme a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana y esta oportunidad que tú nos das de escuchar, de venir a predicar, escuchar, aceptar, apropiar, memorizar esta enseñanza que tú tienes para nosotros hoy. Esta enseñanza que tú nos muestras que no habrá nada que nos vaya a separar de tu amor, Padre, que es en Cristo Jesús. Ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo pasado. Tú estás amándonos siempre, aunque nosotros, ¿sí?, podamos hacer cosas que no merezcan tu amor. Tú vas a seguir amándonos, porque tú eres amor, Padre, porque para eso mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por amor. Bendícenos esta mañana, cuídanos en esta prédica, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Dice Pablo, nada. No hay manera de que Dios nos separe de nada. ¿Por qué? Pues porque el amor de Dios, ¿sí?, no está condicionado a algo, ¿sí?, a que seas una buena persona, a que seas, no. Dios no condiciona su amor. Dios simplemente nos ama porque somos, ¿sí?, su creación. Nos ama porque Dios es amor. Bien, vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Romanos 8, 38 y 39. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿no? Romanos 8, 38 y 39. Dice entonces, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada. Y entonces Pablo, antes de llegar a esta conclusión, unos versículos antes, hace las 5 preguntas claves, pues en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros, esas son las preguntas que nos vamos a enfrentar como hijos de Dios. La primera pregunta que hace Pablo, y dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el versículo 31 de este mismo capítulo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ve lo que estamos platicando. Si Dios está de tu lado, ¿quién puede estar en contra tuya? Si Dios es el que te cuida y está de tu lado, ¿quién va a estar en contra tuya? ¿Quién te va a causar daño? Nadie. Nadie. Simplemente nosotros tenemos que seguir confiando en esto. Y podemos cometer 2 errores, ¿eh? Te lo voy a decir, y a veces por eso nos genera, por eso a veces viene daño en nuestra vida. Ayer estaba yo jugando con mi nieto en el club y le dije, vamos a echarnos una carrerita, Íñigo. Órale, en sus marcas, listo, y sale corriendo. Y viene y voltea para ver dónde viene el abuelo, ¿sí? Y pierde de vista enfrente, no va viendo enfrente. Voltea a verme y pues se tropieza. Y se cae, se pega en la frente y se hace un chichón, trae un chipote. De ahí vamos a que le pongan hielito y ahí venía
Cuando encontramos a Lourdes, venía con su bolsita, con unos hielitos. Me caí, abuela. ¿Y por qué te caíste? ¿Sí? Porque dejó de ver el camino, dejó de ver por dónde iba corriendo, por voltear a ver dónde venía el abuelo, ¿sí? Y se tropezó y se cayó. A veces eso pasa en el creyente. Perdemos de vista a Dios, nos desviamos y le perdemos, dejamos de ver a Dios. Nos distraemos por alguna cosa en el mundo, nos preocupamos por alguna cosa del mundo, ya sea de trabajo, ya sea económica, ya sea de salud. Dejamos de ver y ponemos nuestros ojos un rato o por un momento en el mundo y dejamos de ver a Dios. Y en ese momento nos tropezamos, ¿eh? Te va a pasar lo que le pasó a Íñigo. Vas y te vas a sacar un chipote, porque dejaste de ver a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando se levanta, me caí, abuelo, traía su raspón y su sangre y todo. Vente, vamos a que te ponga hielito. Ven, vamos, corrimos a la cafetería y que nos regalaran hielito, ya se puso el hielito. Pero, Íñigo, ¿por qué te caíste? Tenías que ver enfrente. Sí, abuelo. O sea, vuelve a Dios a decirnos, ¿y por qué te caíste? Tenías que haber seguido poniendo la vista en mí, en el camino, en lo que yo te he enseñado, no poner tus ojos en el mundo. Y entonces eso precisamente nos sucede, nos tropezamos. Bueno, pues cuando te tropiezas viene Dios y te dice, ven, te recoge, te pone hielito en el chipote que te sacaste y te dice, órale, para que no vuelvas a distraerte. Pero esta distracción o ese momento, Dios lo toma como eso, una distracción, un momento, un descuido, y Él te sigue amando y te va y te cuida y te pone tu hielito para que te quedes, para que te sanes. Entonces, por eso dice el versículo 31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú te generas un daño, es que tú, pues si hay algún daño, es porque tú te lo generaste, porque dejaste de ver a Dios y pusiste tus ojos en el mundo. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Si sigues poniendo o si tus ojos están siempre en Dios. Vuelve a hacer otra segunda pregunta y dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto es el versículo 32 y lo vamos a leer. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, ya te digo, y ese es padrísimo, y a veces se nos olvida esa parte. Si ya te dio lo más importante, el mejor regalo que podías haber tenido, que es tu salvación, ¿sí? Si ya te dio si ya obtuviste la salvación a través de creer en Jesucristo, a través de todas las oraciones que había atrás de ti, todas las personas que estuvieron orando por ti y todo lo que sucedió, pero lo más importante, si Dios ya nos dio el regalo en Jesucristo, ¿cómo nos va a dejar a la deriva? Ya eres parte de su pueblo, ya eres su equipo, ya eres su gente. Ahora, pues te dejo a la deriva, ¿verdad? Tú hazle como puedas y ahora rífatela tú solo. En el reino animal, a mí me gusta mucho ver cuestiones de tipo documentales del reino animal. A mí esta es la parte que me gusta. Hay un momento en que toda especie prepara a su estirpe, prepara a sus hijos para que después mandarlos al mundo. Y así lo hacemos incluso nosotros con nuestros hijos. Y así nos dice Dios, tenemos que mandarlos al mundo. Digo, tendrán que ser ellos independientes en algún momento. Ya no pueden estar en nuestra casa siempre. Y así pasa en el reino animal. El pajarito tiene que aprender a volar, el leoncito tiene que aprender a cazar, todos tienen que aprender a hacer algo y nuestros hijos tienen que aprender a trabajar y valerse por sí mismos. Un día ya no van a estar en nuestra casa. Dios no. Con Dios no nos dice, no nos deja a la deriva. Dios no nos dice, ¿sabes qué? Ya eres mi hijo, ya estás un poco adulto, ya, ahora sí, buenas tardes, ¿sí? Ahí te ves. No, Dios sabe que no podríamos, sin su cuidado, valernos por nosotros mismos.
de tal manera que Él no nos deja a la deriva, Él no nos deja nuestra suerte. Por eso entonces dice, si Él te entregó, si Él ya te dio, si no escatimó, ¿sí? ¿Por qué va a llegar un momento en que te va a dejar sin darte cuidado, sin tener cuidado contigo? Entonces esa es la segunda pregunta que se hace Él, ¿sí? Si no escatimó a Jesucristo, si no escatimó a entregar a su Hijo, ¿por qué va a escatimar contigo después, ya que eres parte de su pueblo, ya que eres parte de su familia? Nada. Entonces, todas estas preguntas las hace Pablo para llegar a esta conclusión de la que yo les estoy platicando. Él está revisando qué puede acontecer, qué puede suceder, qué evento puede darse que nos separe del amor de Dios. Y vuelve a hacer una tercera pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En el versículo 33. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a acusar? Si ya te justificó Dios, si ya te perdonó Dios, pues entonces, ¿quién te va a acusar? No, en el mundo te van a acusar, claro, en el mundo, si tú cometes un delito, el mundo te va a juzgar y va a tener una consecuencia, sin duda. Vas a ir a la cárcel o vas a pagar una multa o lo que sea, vas a tener una consecuencia. Pero a los ojos de Dios, al final del día, esa consecuencia no es más que el resultado de lo que hiciste indebidamente, pero no te separa del amor de Dios. No porque hayas hecho una cosa mala, un delito, un pecado, no por eso te va a separar del amor de Dios. Porque entonces no habría nadie que pudiéramos seguir, ¿sí? Dignos del amor de Dios. Nadie, porque todos nos equivocamos, todos hacemos esto. Y si te digo, y si vamos revisando la historia del pueblo de Israel, y empezamos por Abraham, el que ahorita te decía, y por ahí nos vamos a encontrar a Jacob, que era medio mentiroso y tramposo y hacía mil cosas. Y por ahí vas a seguir encontrando gente que decías, órale, y estos son, sí, sí, de aquí desciende Jesús, caray. Pues sí, porque entonces no hay ninguno de nosotros que sea digno, que pudiéramos decir, es que yo no cometo pecado, no podríamos. Entonces, así Dios por eso dice, ¿quién es? Pues Él es Dios el que juzga. Así que, por eso decías la tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y vuelve a hacer otra pregunta que va muy ligada con esta. ¿Quién es el que nos condenará? ¿Quién nos va a condenar? Pues en el mundo te van a condenar. Como te dije, una condena corporal, te vas a ir a la cárcel, una condena económica, te van a poner una multa, una condena administrativa, a lo mejor te van a clausurar tu negocio, te van a cerrar la licencia, pero en el mundo, sí, porque es tu consecuencia. Pero en el cielo y con Dios, no, porque tenemos un intermediario entre Dios y nosotros, que está sentado a la diestra de Dios y nosotros, a la diestra de Dios, que es Jesucristo nuestro abogado, nuestro intercesor. Entonces, Él es el que te va a defender. Él va a estar intercediendo por ti adelante del Padre. Así que, ¿quién dice? ¿Y quién acusará? ¿Sí? ¿Y quién los acusará? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Perdón, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo repito, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y quiero dejar resucitó y intercede por nosotros, cuélguenmelo por ahí. Lo vamos a poner en una tacholita aquí en la pared y luego lo vamos a tomar cuando estemos hablando de un momento clave que voy a tocar ahorita más adelante, cuando platique yo de Pedro. Cuando yo platique de Pedro, que negó a Jesús, pero ¿de qué manera? Horrible, 3 veces. Cuando los ángeles estaban viendo eso en el cielo, dijeron, este cuate, cara, no se mide. Está allá que morían en el norte.
este vato loco, pues ¿cómo está negando a Jesucristo? Y lo negó 3 veces y diciendo malas palabras y delante de la gente que lo estaba acusando. Tú eres uno de ellos. Le decía, no, ni lo conozco. Y empezó a decir malas palabras y empezó a insultar para que no lo identificaran como parte de los seguidores de Jesucristo. Pero además Jesucristo se lo había dicho antes, no te preocupes, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante un gallo. Y que dice Pedro, no, yo primero me muero antes que hacerlo. ¿Cómo voy a negar a Jesucristo? Después de ser uno de sus discípulos y haber andado 3 años en el ministerio y habiendo visto todos los milagros que hacía Jesús, y todavía se lo dice, me vas a negar, me vas a negar, Pedro. Y Pedro dice, no, ¿cómo voy a negar al maestro? ¿Cómo voy a negar a mi Señor? Y no acaba de pasar, no se lo acaba de decir unas horas antes y lo está negando y lo está negando 3 veces. Lo está negando 3 veces. Pero por supuesto que se siente mal. Y dice la palabra de Dios, y lo vio Jesús cuando él pasaba y lo vio allá abajo, y cantó el gallo. Y se acordó Pedro de lo que le había dicho Jesucristo, y antes de que cante el gallo me vas a negar. Y ya lo había negado 3 veces. Y dice la palabra, y Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Por supuesto que iba a llorar amargamente, acaba de traicionar a su maestro. Pero, ¿qué sucede? Pablo dice, oye, esta actitud, este pecado, bueno, no, esta desobediencia, llámalo como tú quieras. Yo diría, esta traición, lo traicionó. Esta traición, no la va a perdonar Jesucristo. No, ¿cómo? No, alguien que lo traicionó de esta manera, negándolo a él 3 veces, no. Dice Pablo, yo creo que ahí sí Dios no lo va a perdonar. Y se voltea, y me voy a adelantar, y se encuentra algo que les quiero platicar, y vamos a mi Biblia. Vamos a ver en su Biblia cómo fue lo que sucedió con Pedro, que Pablo dijo, ni aún en una situación como esta, ni aún en un momento que te estás negando, que lo estás traicionando, que estás diciendo que no lo conoces, que estás diciendo hasta malas palabras, estás hablando mal de él. Yo me imagino que eso fue lo que sucedió. Yo no conozco a este señor, así, ¿sí? Lo desechó de su vida. Es una traición, o sea, eso era como que había una pena de muerte en cualquier país cuando tú eres un espía o cuando traicionas. Y en el tiempo de Jesucristo no se diga. El que traicionaba al rey, el que traicionaba al emperador, se moría. Así que en este momento dirías, no, de ninguna manera Pedro podría tener una justificación y menos que lo perdonara. Les voy a platicar, vamos a ver juntos Marcos, creo que es Marcos. Vamos a ver Marcos 16. Marcos. Ahí estoy con ustedes. Marcos 16, sí, Marcos 16, versículos del 1 al 7. Es lo que vamos a leer. Marcos 16, pues espero que lo tengan, quiero que tengan su Biblia junto conmigo. Vamos a leer lo que está pasando. Vean lo que acaba de ocurrir, lo que estamos platicando. 3 días antes de lo que vamos a leer ahorita, Pedro negó a Dios, a Jesús. Pedro negó a su maestro. Pedro negó a su amigo 3 veces y de la forma más vil. Dice el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí,
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Vuelvo a repetir este versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Pongo en un circulito, y a Pedro. No a sus discípulos, veía a sus discípulos. En pocas palabras fue y les dijo: señores, ¿qué están haciendo aquí? Córranle, córranle a dar la buena noticia. El Señor resucitó. Salgan a decirles a sus discípulos, a toda la gente. Pero especialmente díganle a Pedro, díganle a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabe cómo se siente Pedro. 3 días antes lo acaba de negar. 3 días antes lo acaba de traicionar. 3 días antes. No obstante, se lo había dicho Jesucristo, lo traicionó y lo negó. Lo negó. Así que se fue a llorar amargamente y debe haber estado llorando esos 3 días. ¿Y qué le dice Jesús? Resucité. Vayan y díganle que ya resucité. Pero sobre todo díganle a Pedro. ¿Qué pasa? Y ustedes lo sabemos. ¿Qué sucedió? Cuando está en la playa en Jesús, ¿sí? Y Pedro está pescando. En ese momento Pedro dejó todo, se echó al agua para ver al maestro que estaba en la playa, que había resucitado y que estaba ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Por eso dice Pablo: ninguna cosa que hagas, ninguna cosa que haya en el mundo, nada te va a separar del amor de Dios. Así que llega Pedro y le dice: sí, no te guardo rencor. Yo no guardo rencor, yo no tengo rencoroso, yo simplemente, ¿sí? Te perdono. ¿Por qué? Porque sabe, ¿sí? Que sabe que podemos hacer eso y peores cosas. Y regreso otra vez. Dios ve lo malo que hay en ti, que hay en mí. Y eso malo lo perdona. Y después te usa para su gloria, te toma para su obra, ¿sí? Te pide que vayas tú y formes parte de su proyecto divino, ir y compartir el evangelio a toda criatura. Si te das cuenta con esto, ese proyecto que Dios quiere ir y compartir el evangelio a toda criatura, y eso te toca a ti, te corresponde a ti, porque eres parte de esa obra que Dios tiene encomendada a nosotros. Tú vas a formar una nación. Bueno, a lo mejor me fui muy alto, un pueblo. Bueno, a lo mejor una colonia, una familia en el cielo. ¿Cómo? Sí, tú vas a formar una nación, un pueblo, una colonia, un grupo, una familia a lo mejor en el cielo. Porque cuando tú ganas a una persona para Jesucristo, cuando a través de ti, con ese mandamiento que Dios te da, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y tú vas y predicas el evangelio, y una persona hace una decisión por Jesucristo, una persona decide entregarle su vida a Jesucristo. En ese momento, ¿sí? En ese momento, tú ya ganaste al primer miembro de tu familia, al primer miembro de tu grupo, al primer miembro de tu colonia, al primer miembro de lo que va a ser tu grupo en el cielo. Porque fuiste usado por Dios para hacer ese mandamiento, para cumplir ese mandamiento que Dios nos dio. Ir y formar, ¿sí? Ir y predicar el evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para que todo aquel que en él cree, porque tú le fuiste a compartir ese evangelio, no se pierda y tenga vida eterna y vive en el cielo. Esa es tu familia que estás formando en el cielo. Pancho, estás formando una familia sin duda. Y soy igual de mentiroso que Abraham. A lo mejor no tendré los defectos que tenía Abraham, pero sí tengo otros. Y yo estoy formando una familia. Ya se los dije. Hay alguien que nos escucha aquí, que está por ahí conectado, que está en León, ¿sí? Que es Ángel Ramírez. Y Ángel, un día le pregunto, oye Ángel, ¿y tú cómo viniste al Señor? Ah, a mí me trajo al Señor un compañero de trabajo en el banco que trabajábamos juntos, que se llama, ¿sí? Se llama Marcos Beltrán. Ah, sí, como no, lo conozco. ¿Cómo? Sí. Marcos Beltrán vino a Jesucristo por su esposa, Julie Smith. Sí, claro. Sí, bueno, Julie Smith vino a Jesucristo por nosotros en Hermosillo. Ah, sí. Entonces, si te das cuenta, esa es la colonia que está formando Pancho Cortina y Lourdes Cortina. Estamos formando esa colonia en el cielo, ese pueblo en el cielo. ¿Y por qué estamos formándolo? No porque seamos buenos. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Dios no esperó a alguien mejor que Abraham? Porque no lo había, chicos. Porque no había nadie mejor que Abraham. Era lo único, era lo mejor que había, porque no puedes encontrar algo mejor. Ni lo va a encontrar, ni los vas a encontrar, porque tú no eres mejor que Abraham, ni yo. Ni somos mejor que Jacob, ni somos mejor. Somos como somos. Simplemente somos hombres y tenemos esa complicación. Por eso Dios dice, no te voy a dejar nunca solo. Por eso Dios dice, no te voy a dejar a ti que tú vivas solito, que tú te la rifes a la deriva. No puedes, no podrías. Por eso tengo que ir detrás de ti, cuidándote, y que en el momento en que volteas y dejas de verme a mí, te vas a tropezar, te vas a caer, te va a salir un chipote y te voy a curar y te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque te amo. Y por eso dice Pablo, ¿y quién nos va a separar del amor de Dios? Pues ni aunque lo niegues, como Pablo, perdón, como Pedro, ni aunque lo desconozcas, como lo desconocieron sus discípulos. Están ahí, acuérdense, vamos a platicar, vamos a recordar, están en la cena de Pascua, están cenando los amigos. Buena comida, buenas amistades, pero además está Jesucristo con ellos para compartir ese momento, compartiendo con Jesucristo, sin que nadie los interrumpa, en ese aposento alto, en ese lugar alto, están cenando. Y están discutiendo, oye Jesús, ¿y quién va a ser el primero allá en el cielo? Yo, tú, ¿quién va a estar sentado junto a ti, ahí, mano derecha? Y Jesús ahí, no, quieren así, no vas a... Y Jesús están discutiendo, vamos, están platicando, una plática de amigos, buenos amigos, buen alimento, una tarde de no tienen de qué preocuparse, están cenando. Sin embargo, Dios, en ese momento, perdón, Jesucristo les dice, a ver chicos, déjenme de discutir. No sé quién va a estar a mi diestra y a mi siniestra, quién va a estar a mi lado, quién va a ser el primero allá. No. Yo lo único que les quiero decir es que en un rato más se van a avergonzar de mí. En un rato más van a salir y me van a desconocer. En un rato más van a salir huyendo y no se van a quedar conmigo para lo que venga adelante. Y todos le contestaron, entre ellos el mismo Pedro, no, Jesucristo, no, perdón, Jesús, ¿cómo? No, eres nuestro amigo, eres nuestro maestro, eres el núcleo de esta red que nos une a todos nosotros. Eres el imán que atrae las piezas de hierro. Tú eres el centro de nosotros. ¿Cómo te vamos a negar? Tú nos agrupas, tú nos tienes, tú nos unes. Eres el núcleo. ¿Cómo te vamos a negar? ¿Qué dice Jesús? Se van a avergonzar de mí. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron al huerto a arrestarlo, cuando Judas se lo entregó, ¿sí? Salieron todos corriendo. Esa madrugada ya no había nadie. Estaba Jesucristo solo recibiendo, aceptando, ¿sí? Viviendo su juicio y viviendo todo aquello que le tocó vivir. ¿Y dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban sus amigos? Salieron corriendo.
por seguridad, por temor, sin duda. Digo, no, a mí no me van a crucificar. Y así que salieron corriendo. Bueno, pues ni aún así, cuando lo desconocieron, cuando lo dejaron solo, vuelvo a pasar lo mismo que Pedro, cuando lo traicionaron, no fue motivo para que Jesucristo les dijera, chicos, pues ni siquiera se los recriminó. Se apareció con ellos en el lugar, en el aposento, cuando se apareció con ellos, después de haber resucitado, no les reclamó, no les dijo, ¿qué pasó, chicos? No, que no. ¿Verdad que salieron corriendo? No les guardó rencor, no les guardó rencor, no les dijo nada, simplemente los amó. Aquí estoy y vengo con ustedes y estoy aquí porque vengo a preparar un lugar muy especial donde yo voy a estar y ustedes también van a estar conmigo. Así que entonces, ¿qué dice Pablo? Pues dice, ni hambre, ¿no? Dice, ni los problemas, ni las dificultades, ni el odio, ni el hambre, ni los desplazamientos, ni las amenazas, ni los peores pecados van a hacer que nada o nadie nos separe del amor de Dios. Y dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37. Volvemos entonces a leer Romanos 8, 37. Y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque en el 35, porque en el 36, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todo esto, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, dice el versículo 39, dice Pablo, ya después de ver esto, después de ver cómo reaccionaron los discípulos, cómo reaccionó Pedro, pues no me queda más que decir, ¿sí? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si duda, incluso comentábamos, incluso puedes dudar. Tomás dudó. Tomás, en el momento en que Jesucristo se apareció con ellos y en el aposento, él no estaba. Creo que había ido a comprar comida, ¿no? Él no estaba. La cosa es que no le tocó estar. Y cuando llega Pablo, después de hacer el súper, le dice, digo Pablo, Tomás, después de hacer el súper, le dice, ¿qué crees, Tomás? Vino el Señor Jesucristo, estuvo aquí con nosotros. ¿Resucitó? No, yo no lo vi. Bueno, te estamos diciendo que resucitó. No, hasta que mis ojos no lo vean, hasta que no yo meta mi mano en su herida, hasta que no lo toque yo, hasta que lo voy a creer. Si no, yo no lo creo. Así que, pues está en todo su derecho, está dudando. Yo lo quiero ver hasta que lo vea yo en persona, hasta que mis propios ojos lo vean. ¿Sí? Así que entonces, pues, ¿qué pasó cuando Jesús volvió a presentarte ante ellos y estaba Tomás ahí? Simplemente ya cuando le dijo, a ver, Tomás, ¿quieres venir? ¿Quieres acercarte? ¿Quieres meter tu manita aquí en mi herida? ¿Quieres estar seguro que yo soy? ¿Quieres despejar tu duda? Adelante, ven, vamos, ven, acércate.
¿sí? ¿Y qué le dice el Señor mío, Dios mío? ¿Sí? O sea, Jesús, aunque dudes, Jesús, aunque dudes, ¿sí? Aunque dudes de Jesús, aunque lo niegues como lo negó Pedro, aunque salgas corriendo y salgas y te olvides de Dios, de Jesús, como lo hicieron sus discípulos, dice Pablo, Él te va a seguir amando. Él va a seguirte amando cuando pasen todas estas cosas. Él va a seguirte amando. ¿Por qué? Porque sabe que todos somos igual. Todos sabemos, tenemos esa antigua naturaleza que nos lleva a veces a hacer cosas que nosotros no queremos. ¿Sí? Y entonces, por eso te repito, regresamos otra vez. Cuando te sientas así, como que le fallaste a Dios, cuando te sientas que estás llorando amargamente porque le fallaste a Dios, cuando te sientas desesperado porque las cosas que estás viviendo en ese momento te tienen agobiado, te tienen preocupado, te tienen incluso alejado de Dios. Y cuando el mundo te dice, como le dijeron a Job, maldice a Dios y ya muérete, hombre, olvídate, busca la solución en otro lado. Ya Dios se olvidó de ti. Ya Dios ya no es una opción para ti. Regrésate, por favor, a esta carta de Romanos, a este versículo 8, a estos versículos 28, 38, 39. Vamos, del 28 al 39. Lee estas preguntas que hace Pablo y concluye, llega a la misma conclusión que llegó Pablo. Nada, nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Perdona lo malo que hay en ti y te usa para su obra. Te usa para que seas parte de ese privilegio de ir formando a la nación de Dios, al pueblo de Dios, en ese lugar donde Él está sentado a la diestra de su Padre. Ve qué hermoso privilegio, yo se los he dicho varias veces, qué hermoso privilegio, que tú puedas hacer el trabajo, perdón, que tú puedas llevar a predicar el Evangelio y ¿sí? Predicar lo que Dios ya hizo por ti a través de su Hijo Jesucristo, para que la gente que crea en Él, para que las personas que crean en Él, ¿sí? No se pierdan y que tengan vida eterna. Ese es el trabajo que tú tienes que hacer. Que tienes defectos, sin duda, y todos los tenemos. Pero Dios ya perdonó esos defectos. Y Dios te quiere en la obra. Dios te quiere haciendo la obra que él nos manda. Ir y compartir el Evangelio. Entonces, concluyo con este estudio. No hay nada, nadie, causa o motivo, ¿sí? Circunstancia o evento que sea motivo para que Dios te haga a un lado, para que Dios se separe de ti, para que Dios firme un divorcio contigo. No, nada, dice Pablo, nos va a separar de su amor. Y quiero que tengas esto presente. Nada te va a separar de su amor. Concluyo, nada te va a separar de su amor. Vamos a orar. Padre, eres grande. Padre, eres sabio. Padre, eres misericordioso. Eres bueno y eres amor. Por eso, tú tienes un hermoso cuidado de nosotros, tus hijos, tu pueblo. Por eso sabemos que nada ni nadie nos va a separar de tu amor. Que nosotros, Señor, imperfectos como somos, que nosotros podemos cometer muchos errores, pero nada de estos errores, ni nadie nos va a separar de tu amor. Y te damos gracias por eso, porque tú nunca nos vas a abandonar, tú nunca nos vas a dejar a la deriva, tú nunca vas a dejar de tener cuidado por nosotros. Por eso te lo agradecemos, por eso confiamos plenamente, Señor, en que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros
y te damos gracias porque tú nos amas. Cuídanos durante esta semana, bendícenos, ¿sí? Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, pues nos quedamos con eso, ¿eh? Quédense con esto. Dios ve lo bueno que hay en ti. Dios perdona lo malo que hay en ti. Y Dios quiere que tú hagas la obra que Él tiene preparada para ti. Hazlo, ¿sí? Porque nada de lo que hayas hecho te mantiene lejos de Dios. ¿Estás apartado? ¿Te caíste? ¿Traes un chichón como ayer mi nieto? Pues ponte hielito y pídele perdón a Dios y regresa otra vez a sabiendas de que Él te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte, para aceptarte y porque su amor nunca se termina para ti. Chicos, que Dios los bendiga. Los veo próximamente el miércoles cuando los discipulemos y el próximo domingo regresamos con estas prédicas. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día, cuídense y acuérdense, Dios ve lo bueno que hay en ti, lo malo te lo perdona y quiere que tú seas parte de su trabajo y de su ministerio. Cuídense, chicos. Buenos días. Un saludarlos.